de Cultura, esta Casa de Letras, donde hoy también tenemos un apartado especial para la naturaleza. Bueno, siempre tenemos un apartado para la naturaleza, pero a lo mejor hoy se hace más visible. Me encanta que en una época tan violenta en el mundo, tan dura, tan triste, tan mal hablada, porque tenemos una época mal hablada en el mundo, que lleguemos aquí y vea yo a estas personas que se dan abrazos, que se dan besos, que vuelven a recuperar una amistad de años, que es tan bonito. Yo creo que esto lo tenemos que vender afuera. De verdad, qué bonito ha sido veros cómo os reconocíais unos a otros y cómo os abrazabais y os besabais. Qué lindo. Es muy bonito. Pues nada, estamos muy contentos en la Fundación Caballero Bonal de recibir a estas tres mujeres, a Concha López Llamas, que es la protagonista hoy, con su dictada y las galeanas, a Elisa Constanza Zamora, que es de la casa, no tengo que presentarla, ya aquí es habitual, y nuestra amiga nueva, Sonia Sánchez Navarro, que es quinopteróloga. Este libro, esta presentación, a mí me ha empezado a enseñar desde el principio, porque he aprendido palabras nuevas como quinopteróloga, que me sonó bien y más o menos la entendí, pero no la conocía. O, por ejemplo, Mictala, no lo conocía. Las galeanas tuve que buscar, bueno, me ha hecho incluso buscar a los satélites de Júpiter, que no me acordaba yo bien del nombre de los satélites. O sea, un libro que me ha parecido instructivo desde el primer momento. Pero no solo eso, sino que hoy también vamos a hacer literatura. No solamente vamos a aprender, sino que vamos a estar dentro de un libro, de una historia, de esto que nos va a contar Concha y que sus amigas, nuestras amigas, Elisa y Sonia, van a estar acompañando. Yo me voy a sentar porque yo quiero ver la pantalla y quiero disfrutar de esto. Así que muchísimas gracias y que disfruten esta tarde. Gracias. Sí. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Bueno, gracias Pepa, gracias a la Fundación Caballero Bonal por, dijimos que Ecologistas en Acción y la Cooperativa de Agua y Territorio quería hacer esta actividad. En menos de media hora se resolvió, ¿se oye bien? No. En menos de media hora resolvieron la fecha y siempre esta casa nos acoge muy bien y cómo no iba a coger un tema tan candente como el que hablamos hoy, que es la ecología, ¿no? Para hablar de un libro que se llama Mictala y las galeanas de Concha López Llamas, que para mí es una escritora, pero ha sido mi maestra durante años en la distancia, porque su libro de Yo ecofeminista, me encontró a mí en internet y desde que lo leí quise conocerla y la vida pues me trajo este regalo. Y hoy nos juntamos para hablar de temas ecológicos, de ecología, una ciencia tan necesaria en un momento de crisis medioambiental sin precedentes y a mí siempre que hablo de ecología me gusta recordar la definición de Lichtenberger, que dice que la ecología es la ciencia de la sinfonía de la vida y es la ciencia de la supervivencia. Y verdaderamente tenemos que, para que la sinfonía de la vida y de la esperanza que tanto necesitamos suene bien, tenemos que mirar la ecología desde un prisma muy amplio, de amplio espectro, porque tenemos que, los ecólogos, las personas que amamos la naturaleza, tenemos que trabajar en muchos frentes y muchos estamos como muy especializados. Unos tienen que hablar de cambiar las leyes y hay abogados trabajando, lo sabemos, para denunciar tantísimos desmanes, aportar nuevas tecnologías, a veces denunciar como las grandes tecnologías sin mirar en la biodiversidad pueden destruir también y hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo, pues hoy vamos a hablar de ecología desde el ámbito de la literatura. Siempre lo artístico ha hecho un servicio a la sociedad, ¿no? Se dice que el arte alimenta el alma, pero la ecocrítica y la ecopoética no solo alimenta el alma, denuncia los desmanes que se hacen en la naturaleza a través de la literatura. Y la literatura es un altavoz gigantesco, porque a veces se ha adelantado al conocimiento científico, no sé, leguas del
Dos submarinos de Verne o tantísimas, o Robocop, o tantas películas, o la ciencia ficción se ha ido adelantando a la ciencia, pero otras veces ha denunciado situaciones sociales. La literatura es un gran altavoz, y el arte en general. Y claro, cuando hablamos de ecología, la naturaleza ha sido uno de los grandes temas de la literatura, pero fue un libro científico el que, digamos, que hizo despegar la ecología como movimiento social y como ciencia. Yo esto se lo tengo que agradecer a mi amigo Alfonso, mi compañero Alfonso, porque él fue el que me dejó, me dio a leer por primera vez en 2006 La primavera silenciosa de Rachel Carson. Este era un libro que se escribió, bueno, el estudio se hizo en 1958 y se publicó en el 62. Y se llama La primavera silenciosa. Esta mujer iba cogiendo muestras en el río Mississippi porque iba viendo que habían dejado de cantar los pájaros, que los peces aparecían muertos con la boca así como los vemos en esto, que no había colas de ranas, que no había vida, y llegó a la conclusión, analizando, que los pesticidas, concretamente el DDT, estaba destruyendo ese ecosistema y otro ecosistema, porque he encontrado DDT hasta en el Himalaya. Entonces, esta mujer con su libro, ella murió 2 años después de publicarse el libro de un cáncer, pero yo creo que fue de pena, porque le quitaron el proyecto que tenía y bueno, como que las químicas americanas le echaron encima y casi que destruyeron. Pero sentó el movimiento o sea, sentó la base del movimiento ecologista a nivel mundial y fue inspiradora para grupos tan importantes como Greenpeace. Ya saben que la literatura ha sido siempre, en la literatura, la naturaleza ha sido un telón de fondo donde se ponían a los pastores para hablar de amor en la literatura pastoril, o ha sido la proyección de los sentimientos del escritor cuando en el romanticismo, y eso ha quedado hasta en el cine, ¿no? Cuando va el asesino con el cuchillo, aparece, está lloviendo, caen rayos, o hay un momento apacible de bienestar y entonces los amantes se aman, etc. La ecocrítica, que es una rama de la filosofía, de la filología que a partir del siglo XX empezó de finales del siglo XX empezó a desarrollarse, no ve la naturaleza así solo, describe también la belleza de la naturaleza, pero denuncia a través de la fuerza literaria los desmanes que se están haciendo con la literatura. Por eso creo que el activismo literario que Concha practica, además de ser ecologista, estar en Ecologistas de Nación, etc., creo que a través de la literatura podemos educar al alumnado, pero también a la población, porque hay mucha gente que lee, y lee literatura de ecocrítica, ¿no? Bien, desde luego la literatura y la ecocrítica están de parte, como también la mayoría de los ecologistas, de los derechos humanos de tercera generación. Ya no solo tenemos importancia los animales humanos, hombres, mujeres o por la opción sexual que sea, sino los animales y la tierra, porque ya la tierra también empieza a tener derechos. Ya saben, en Europa el primer lugar que ha tenido ha sido persona jurídica, ha sido el Mar Menor. Lo han devastado, pero luego lo han hecho persona jurídica, a ver qué pasa. Bien, les digo brevemente el currículum de Concha. Concha es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense en el año 1977, y catedrática de Educación Secundaria desde 1997. Son numerosos premios de investigación, porque esta mujer ha sido una enseñante enamorada de su profesión, como tantos que tengo aquí delante, y le han dado muchos premios. Le dieron un premio que también quisiera yo, Ginés de los Ríos, a la innovación educativa, porque para mí Ginés de los Ríos es un personaje histórico muy importante. Innovación docente de la Universidad Carlos III, premio a la elaboración de materiales de la Comunidad de Madrid, y sobre todo destaca por su labor divulgadora de la enseñanza de la ciencia a través de artículos, ponencias, congresos nacionales e internacionales y encuentros, y practica un activismo ecopoético imparable. Ya saben que la ecopoética o la ecocrítica, en América se llama ecocrítica, es esta ciencia de la filología que ya denuncia también a través de la literatura los problemas que hay en la naturaleza. A mí me encanta decir una cosa, y es que yo, escuchando a la persona que más sabe de ecocrítica, al filólogo que más sabe de ecocrítica en España,
que se llama Teosán, estaba hablando de ejemplos y dijo, hay 3 escritoras fundamentales para la ecocrítica mundial, que son la doctora Pincola Estés, con Mujeres que corren con los lobos, algunas de vosotras lo habéis leído y quizá alguno de vosotros, una francesa que pronunciará Angeline mejor que yo, Hélène Grimaud, que tiene un libro que, lo digo en español, Relatos salvajes, no está traducido, pero no me atrevo a pronunciarlo en francés, y nombró a Concha López Llamas como la representante, desde luego española y casi europea, junto con la otra, porque la Pincola Estés es americana, bueno, de origen europeo, pero vive en América. Estas 3 autoras describen la belleza del mundo natural, como se ha hecho desde Safo hasta la novela del 19 o la novela naturalista, pero también se ocupan en sus novelas del deterioro y del estado de los ecosistemas, causado fundamentalmente por el Homo economicus y el neoliberalismo mortífero que habita el planeta y que nos está arrastrando a todos. Tiene relatos y cuentos, La loba y el potinco, Cuando el monte huele a pólvora, La isla de las mujeres, Posidonia, Entrañas de madre, una en catalán, Joc Art, L'art, Dona, La benvinguda al joc, Yo ecofeminista, vivencias y pensamientos en el diálogo transformador, y Bajo el dominio del río Negro, Mirada interior de una naturalista, La piel... Bueno, estos son ya novelas, perdón, estos son novelas, Bajo el dominio del río Negro, Mirada interior de una naturalista, La piel restaurada, Espejo lobo y Beatriz y la loba. Hoy vamos a presentarle Mictala y la Galeana, y por eso nos acompaña Sonia Sánchez Navarro, que es licenciada en Ciencias Ambientales, con un máster en Biodiversidad y Biología de la Conservación. Ha trabajado como técnico superior en el CSIC, en la estación de Doñana, en el grupo de los murciélagos. También forma parte de la Asociación Española para la Conservación y Estudio de los Murciélagos, SECEMU, y es cofundadora del Grupo de Murciélagos de Andalucía y de otro grupo, el Night Yaring, que estudia a un pájaro, una ave nocturna insectívora que se llama chotocabras cuellirrojo. Estudia fundamentalmente los impactos del ser humano sobre los murciélagos y sus poblaciones, haciendo principal hincapié en la energía eólica y la contaminación lumínica. Justo este es el punto que une a la científica y escritora de novelas con la científica, y es el impacto que las macroinstalaciones de aerogeneradores provocan en la biodiversidad de pueblos y el planeta. Y no solo eso, sino también corre peligro pues, la pervivencia de las culturas rurales conviviendo en armonía con lo vivo. Yo le quiero agradecer a las dos que estén aquí. Concha, gracias por tu ecopoética de la naturaleza amenazada, que no es otra cosa que poner la literatura, como tantas veces se ha puesto, al servicio pues, de la vida, de la ecología y de la economía del bien común, y para poder enfrentarnos a la crisis mucho mejor. Y gracias, Sonia, por ocuparte de esos animales que, aunque no gozan del amor y el calor de los osos panda, pero ayudan a mantener los ecosistemas, y si desaparecieran sería una gran tragedia, y por ayudar a hacer un mundo mucho más digno de ser habitado. Muchas gracias. Bueno, ha sido preciosa. Sí. Ha sido preciosa, Elisa, la presentación. Sabes que hago muchas presentaciones, pero desde luego te has lucido. En el buen sentido de la palabra. Es preciosa la presentación, en serio. Da una visión muy global del tipo de literatura que hago y, bueno, y del valor que tiene en estos momentos de crisis ambiental tan importante como la que estamos viviendo y vamos a sufrir si esto no lo cambiamos de alguna manera. Bien, vamos allá. Yo voy a presentar, voy a decir por qué he escrito esta novela y después daré paso a Sonia para que termine de completar la visión de Mictala y las Galeanas. ¿Sí? Bien, bueno, pues primero gracias al centro, a la Fundación Caballero Bonal,
muchísimas gracias, de verdad, por permitirnos hoy estar aquí y tan rápidamente como se facilitó. De verdad que para mí es un gran placer estar en este espacio y bueno, y gracias también a Ecologistas en Acción, que también ha colaborado en esta historia, y por supuesto muchas gracias, Elisa, por hacer de transmisora, de posibilitadora, de facilitadora de este acto, ¿no? A Sonia luego le dedicaré todo mi afecto y todas mis gracias cuando le toque a ella hablar. Bien, voy a contaros porque escribí una novela como esta, ¿no? Como Nictala y las Galeanas. El nombre, en principio, pues no aporta, no habla sobre el contenido que encierra esta novela, ¿no? Pero sí la portada. La portada realmente es bastante expresiva. Yo le dije al ilustrador de Libros en Acción que quería una portada donde apareciera el planeta Júpiter, sus 4 lunas, una murciélaga, aerogeneradores por cumbres, y bueno, pues él, que es un maestro realmente, es un maravilloso ilustrador de cómics y de muchas cosas más, pues hizo esta portada y creo que es muy expresiva y que refleja lo que puede haber en el interior. Pero como hoy cuento, cuando no viene uno de mis asesores en el campo científico sobre murciélagos, cuento yo todo, pero como hoy tengo aquí a Sonia, pues a ella le dejo la parte de los murciélagos, y entonces yo me voy a centrar un poquito más en expresar la otra parte del título, ¿no? Nictala es la murciélaga, pero voy a hablar primero de las galeanas y así después ya dejamos que Nictala vuele con Sonia. ¿Quién son las galeanas? Bueno, ¿por qué las galeanas? Mirad, las galeanas o los galeanos, las galeanas son las lunas de Júpiter, del planeta Júpiter, ¿vale? Si hablamos de los satélites, diríamos los galeanos, pero si hablamos de lunas, serían las galeanas, ¿bien? Entonces, Galileo las descubrió y con un telescopio que lo podemos, muy normalito, que había en 1600, ¿no? A principios de 1600. De manera que bueno, yo los he podido ver desde el balcón de mi casa con mi telescopio, que es majo, pero no es una maravilla, por tanto, sí que se pueden observar con facilidad. Y el nombre de estas lunas es Io, la amarilla. Si yo pongo el dedo, nada, ¿no? No. Io es la luna amarilla, Europa es la luna pequeñita debajo, otra más gordita a la derecha es Ganímedes y otra más cerca, en la última, en la parte inferior pegada a Júpiter, es Calisto, ¿vale? Estas son las 4 lunas más cercanas a Júpiter. Tiene muchas más lunas, muchos más satélites, pero a mí me interesan los 4 que son los que más interaccionan con el planeta. Y os voy a contar un poquito por qué he relacionado a las lunas de Júpiter con una murciélaga, ¿vale? Y por qué las he convertido en las protagonistas de esta novela. Bien, entonces voy a dar una noción muy sencillita de geología planetaria. Ahí tenéis a las 4 lunas a la izquierda de Júpiter, pero en el centro tenemos a la Tierra y a nuestra luna, a nuestro satélite, Luna. Si miráis para saber si un cuerpo del sistema solar está vivo, tiene energía propia, tiene energía interior en su cuerpo, eso es lo que se conoce como un satélite vivo o como un planeta vivo, pues hay para saber
hay que mirar si tiene una superficie muy craterizada. Si tiene una superficie muy craterizada, lo que nos está diciendo, porque los cráteres se formaron en el primer momento de la formación de los planetas y de los satélites, en el primer momento de la formación del sistema solar. De manera que si tiene una superficie muy craterizada, quiere decir que ese cuerpo no ha tenido actividad geológica externa y no ha tenido actividad geológica interna que provoque algo en el exterior. La Tierra está viva porque tiene una energía interna en su núcleo y esa energía interna se expresa hacia el exterior a través de magmatismos, a través de sismicidad, ¿sí? Generando atmósfera en nuestro cuerpo, en nuestra Tierra, y esa dinámica atmosférica va a erosionar, va a dar ríos, va a dar tormentas, va a dar movimiento por la superficie y va a depositar materiales como resultado de esa dinámica de erosión, de manera que desaparecen, se cubren esos impactos meteoríticos, ¿sí? Se cubren por esos sedimentos, se erosionan por esa dinámica atmosférica y vemos a una Tierra fragmentada en placas tectónicas, que eso nos suena ya a todas, ¿no? De manera que esto como algo muy básico, ¿no? Bien, ¿por qué la Luna está llena de cráteres? Es un queso Gruyère. Bueno, pues porque está muerta, porque no tiene energía interna, no tiene atmósfera, no tiene, por tanto, nada que la dinamice, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque el cuerpo es lo suficientemente pequeño como para que ese calor primordial que resulta de la acumulación de trozos cuando se formó el sistema solar, que se fueron agrupando y formando una bola, ¿vale? Esa energía interna ha ido disipándose, ha ido yéndose hacia afuera y se ha ido perdiendo. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? De manera que la Luna podemos decir que es un cuerpo frío, es un cuerpo inactivo. Su tamaño pequeñito ha permitido que esa energía se disipara y nuestra Tierra no tiene ese cuerpo pequeñito y por tanto tiene todavía una energía interior potente. ¿Sí? Bien, pues vamos a comparar lo que ocurre en cuanto a tamaño con la relación entre la Luna, entre Europa, entre Io, Calisto y Ganímedes. ¿El más parecido al tamaño de la Luna cuál es? Io, ¿verdad? Vale, debería estar muerto. Por la misma razón que la Luna, ¿a que sí? Por esta explicación que os acabo de dar, pues Io tendría que estar tan muerto como la Luna. Europa, por ahí. ¿Lo veis? También. Ganímedes es un poquito más grande, pero vamos, no para tirar cohetes, ni Calisto. Y además, mirad, Calisto está, luego la veréis más de cerca, está súper craterizado. Está claro que estas lunitas de Júpiter deberían estar muertas. Bien, así aparecen, yo las vi así, con mi telescopio, como en la imagen de arriba. Maravilloso, porque yo venía de una feria de la ciencia cargada con cosas, esa feria dura 3 días, pero venía, ya iba hacia casa y de repente se me apareció Júpiter y apareció con las 4 lunas, que se intuían incluso a simple vista. En cuanto llegué a casa a través del balcón en Madrid Centro, en el centro de Madrid, pude ver esa imagen que digo, la de arriba, ¿vale? Ya abajo se ve con otro tipo de telescopio. Bien, pues mirad Io. Io no tiene un cráter. Todo lo que salpica de esa imagen, esas partes blanquecinas y esas partes amarillentas, nos indican. Las partes más blanquecinas, todo eso son señal de vulcanismo.
Io es el satélite más volcánico del sistema solar. ¿Vale? Imaginaros qué actividad geológica tiene Io. ¿Sí? El color azul, el color amarillo se lo da el azufre. Sus erupciones son de azufre y hay erupciones de Io que se ven con telescopio, pero se ven desde la Tierra, porque alcanzan alturas de, por ejemplo, de 3 kilómetros. O sea, son impresionantes. La fuerza interna de Io es brutal, cuando debería estar más muerta que... Bueno, debería estar tan muerta como nuestra luna al menos. Europa, que también debería estar muerta, pues no tiene vulcanismo como lo tiene Io, el tipo de vulcanismo de Io. Pero, ¿qué veis en Europa, en la superficie? Decidlo, Nacho, que no pasa nada, si no lo aceptáis, como comprenderéis, no tenéis por qué saberlo. Para eso estamos aquí. Rayas, ¿verdad? Rayas que se cruzan. Europa es un satélite fracturado totalmente. Es un rompecabezas. Son como microplacas, pero caóticas. Tiene una energía interna muy potente también que la rompe, presenta su superficie fracturada, totalmente fracturada. ¿Sí? ¿Cómo es posible? Volvemos a hacernos la misma pregunta. Mirar el interior de Io. Digo, de Io, todo amarillito, ¿verdad? Y la parte interna es el núcleo. Vamos hacia Europa, vemos una capa interna ¿de qué color? Azul. Esa capa azul nos hace pensar que hay un océano interior en Europa. Que hay un océano interior y que siempre que hay agua en el extranjero, en el sistema solar, siempre hay que pensar que podría haber vida. De forma bacteriana, de forma como sea, o de otro tipo, quiero decir, vida, porque no tiene por qué ser como la que conocemos a nivel terrestre. Bien, ¿de dónde les viene esta energía, no? Ganímedes tiene las dos cosas. Esa parte de ahí, esos puntitos blancos, es craterización. Pero luego tiene una parte oscura y una parte clara. Y la parte clara indica que esa superficie se está renovando o que se ha renovado de alguna manera. No se tiene muy claro lo que pasa en Ganímedes, pero su superficie indica que se está renovando, porque tapa a los cráteres. ¿Comprendido? Bien, también hay azul por dentro. También se sospecha que podría haber un mar. Se sospecha. ¿De acuerdo? Y de quien no se sospecha que tenga mar, océano interior, y que realmente está muy craterizado, es Calisto. Calisto es un satélite totalmente craterizado. Permanece así desde sus primeros momentos de formación, cuando digo que se daba el colapso, la agrupación, la agregación de fragmentos procedentes de todo ese caos que había en el comienzo del sistema solar. Bien, ¿por qué ocurre esto? Porque conforme más cerca están de Júpiter, ¿por qué están tan vivos? Pues precisamente porque Júpiter otorga vida. Júpiter es un enorme planeta con una energía interna muy grande que se expresa a través de su campo magnético. El campo magnético de Júpiter llega a veces
hasta Saturno. Cruza buena parte del sistema solar porque los espacios entre unos planetas y otros son enormes, están vacíos, y el campo magnético de Júpiter llega a veces hasta Saturno. Es muy potente, realmente le faltó muy poquito para ser Sol, para ser estrella. Le faltó muy poquito. Su energía es brutal. Y esa energía, a ver, en esta otra foto, vale, ¿a dónde voy? Aquí. Esa energía llega a sus lunas y las dinamiza. Ese campo magnético, esa fuerza gravitatoria de Júpiter, hace que sus lunas, Calisto no, pero las otras tres sí, y sobre todo Io y Europa dan señales evidentes, están vivas, muy vivas, cada una a su manera, ¿sí? Es un ejercicio de marear. Esto se conoce como, se explica desde la teoría de la resonancia. Estos 5 cuerpos están en resonancia entre ellos. Resonancia que se conoce como la resonancia de Laplace y que me voy a dar el gusto de decirlo, por cada vuelta que da Ganímedes, que posiblemente sea esta, por cada vuelta que da Ganímedes alrededor de Júpiter, Europa da 2 vueltas e Io da 4. Es en esos momentos en que de alguna manera se alinean, se encuentran, ¿vale? En ese momento se producen unas tensiones gravitacionales entre ellos extraordinarias, que crean roces en el interior de esas lunas. Esos roces desencadenan calor, energía interna, y es la que genera la vida en esos satélites galileanos. ¿Me estoy explicando? Sí. Bien, de manera que es un juego de resonancias que, digamos, que el que domina ahí el cotarro, como veis, es el planeta, porque es enorme, porque es súper potente, ¿vale? Bien, pues todo esto lo apliqué a una novela. Todo este conocimiento geológico, de geología planetaria, lo he llevado a una personalidad en cada una de las hijas de Júpiter, porque en la novela Júpiter, planeta, es Júpiter padre, pero padre padrón, padre patrón. ¿Quién es Júpiter en la novela? Júpiter en la novela es un empresario de alto nivel gallego, porque la novela está enmarcada en Galicia. Un empresario de alto nivel con historia ancestral, de bisabuelos, de tatarabuelos, de gente con poder, que se habían ido incluso a Cuba, que luego vuelven con ultramarinos, que luego aquí desarrollan las primeras centrales hidroeléctricas en la zona del Sil, en Galicia, y que Júpiter, a día de hoy, sería un empresario gallego que es el que se encarga de implantar montones de polígonos industriales en las cumbres, las viejas cumbres de las montañas gallegas, o de las montañas del noroeste, porque también por el Bierzo, también por la zona de Portugal, incluso baja Castilla y León, y también Coloca, ¿sí? Entonces, ese es el padre, ese es el padre de las galeanas, el padre de las lunas. Es un padre dominador, un padre controlador, un padre que da vida pero también resta,
La personalidad de cada luna va a ser diferente en función de la distancia a la que se coloque del Padre. ¿Sí? Io es la más cercana, es la más potente y ella se cree, recibe el impulso brutal de Júpiter y se cree a la altura del Padre. Es la más brutal neoliberalista en la novela. Compite con Júpiter. ¿Sí? Lo que no sabe es que si sigue ofreciéndole tanto apoyo y tanta energía, se puede llegar un momento, y es la hipótesis que más se baraja desde el punto de vista científico, de que Io se precipite sobre Júpiter y desaparezca, porque el Padre la succione y la anule de tanto poder como tiene el Padre. Digamos que en un principio son simbiosis mutualistas, uno da al otro. Júpiter le da vida a Io e Io recoge esa energía y le da auroras boreales a Júpiter extraordinarias, mucho más grandes que nuestras auroras boreales terrestres, y le da un esplendor brutal en el mundo de la empresa. Ambos se potencian, ¿sí? Pero Io se está desgastando y además la ira de Io es brutal. ¿Qué le pasa a Europa? Pues no. Europa ha nacido con un alma creativa, un alma de artista. Y al Padre eso no le va nada de nada. Y puede incluso quererla casar con otro empresario muy potente. Pero todo eso en Europa se traduce en quiebra, en fractura, en un desazón interior que la rompe. ¿Sí? Y de ahí brota magma de su interior, pero es un magma frío, es un magma herido, por así decirlo, ¿no? Y esa sería la personalidad de Europa. ¿Os estáis dando cuenta de cómo he tramado la novela? Calisto con sus impactos, algo ha pasado ahí. En sus inicios, en su niñez, delita lo que ha debido pasar es a Calisto. ¿Con quién? No voy a desvelar todo, ¿no? Pero, ¿me entendéis? Se juega, ¿no?, con todo esto. Calisto es una sufridora, pero se une a la corte porque está muy desvalida. Ganímedes, con una parte renovada, pero otra no, esa es una luchadora. ¿Y quién es Ganímedes? Pues Ganímedes puede ser Sonia, puede ser Elena Tena, que es otra de mis asesoras de esta novela a nivel de quirópteros. Es decir, o es una quiropteróloga, una experta en murciélagos, ¿vale? Es una zoóloga experta en murciélagos. Es lesbiana y tiene una compañera que es Marta y es una ambientalista y es una activista. Y entonces forman una pareja que luchan contra el Padre, contra ese poder, contra ese dominio de un Júpiter que quiere tener su corte solar o su Olimpo en Galicia. ¿Vale? Pues esta es la historia de las galeanas. Es una historia de resonancias entre un padre dominador patriarcal, al viejo estilo, al ancestral estilo patriarcal, y unas lunas que luchan por sobrevivir a la sombra de él, o a la luz de él, o en los márgenes, ¿sí? Y ya no quiero desvelar más, entonces dejemos así a las galeanas, pero yo creo, ¿verdad?, que ha quedado, perdonad si os he dado una pequeña noción de geología planetaria, pero es que me apasiona también, porque me dediqué a ello como proyectos de innovación educativa en el aula.
Y entonces gocé tanto con eso que dije, esto algún día me puede servir para otra cosa. Pues aquí está, como motivo para una trama entre un superempresario y unos murciélagos. Y de esos murciélagos, pues nos va a hablar hoy Sonia, que es maravillosa y que conocí, a la vez que conocí a otros dos expertos en murciélagos. Me los presentó un amigo, un zoólogo, experto en lobos, que es mi otra pasión, mi gran pasión diría yo, porque soy de Tierra de Lobos, de la Carballeda Zamorana, Carballeda Sanabria Zamorana, y también gallega. Mis tres abuelos eran gallegos y uno de esa zona de Carballeda, y toda esa tierra nunca ha perdido al lobo, ¿vale? De ahí mi pasión y de ahí mis escrituras en relación con el lobo. Pero esta vez tocaba a los murciélagos porque sufren mucho y están en riesgo por el desvarío de la instalación que hace Júpiter instalando polígonos industriales de aerogeneradores por todas las cumbres. ¿Podría ser en Galicia? Podría ser en Galicia, pero puede ser en cualquier zona de España. Aragón está llena, Guadalajara, en las zonas de la sierra también, cualquier zona, Andalucía, por todos los lados de España hay impactos eólicos sobre la vida, ¿vale? Y si no son eólicos, son fotovoltaicos. Es lo que se lleva, es lo que está en moda en este momento, aunque sabemos que no se necesita tanta producción de energía, con la que tendríamos es suficiente, y que producir más energía nos va a llevar a este colapso de civilización de la que estamos hablando Elisa y yo desde el principio, ¿de acuerdo? De manera que, pero bueno, es la obsesión del capital, de los capitalistas, que cada vez quieren engordar más y más ese capital. Es una obsesión, ¿no? Una bulimia por comer más capital, y conforme eso está ocurriendo, la vida la van devorando, ¿no? Y en este caso la vida de los murciélagos. Y por eso está aquí hoy Sonia Sánchez para acompañarme. Ella es la de la zona sur, Elena Comotena, que es la presidenta de SECEMU, Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Murciélagos, ocupa ahora la zona centro y ella me ayuda en la zona centro, y en la zona norte, que acabo de venir de Galicia, pues está Roberto Armida, que también me echó una mano para escribir esta novela. Entre los tres me invitaron a pronunciarme sobre un género y sobre una especie. Y lo demás que os lo cuente ella. Nada, muchas gracias a todo el mundo por venir hoy y a Concha y a Elisa por invitarme a compartir, y bueno, a la Fundación por cedernos el lugar, ¿no? Yo, en realidad, lo interesante es que hable ella de su novela, porque además de manera muy, muy bonita y sutil va metiendo parte de humanos y partes de murciélagos ahí, en lo que se enseña mucho, porque me va comentando detalles que son muy desconocidos sobre los murciélagos, y la verdad es que es una gozada. Tengo pendiente la de Beatriz y Lobo, porque también es un animal que está muy perseguido, que es verdad que es mucho más bonito, mucho más carismático y vende mucho más que los murciélagos, que todo el mundo suele tener una percepción bastante fea de ellos, pero bueno, también son... Por eso se escribe para mejorar. Sí, venga. Los murciélagos, supongo que lo sabréis, son un orden de animales propios que tienen la capacidad de volar activamente, porque tienen las articulaciones de las manos, los huesos de las manos elongados, y tienen piel, y eso les permite tener unas alas y vuelan de forma activa, no como las ardillas voladoras, ¿no? O otra serie de animales como los colubos y demás, que lo que hacen es planear porque tienen
no les vemos bien las caras, no les vemos bien, no sabemos muy bien qué hacen. Le pasa lo mismo un poco al chotacabra, ¿no? El chotacabra tiene además el San Benito del chupacabra, que cosa que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Pero bueno, es un animal nocturno también, insectívoro, que tú solo ves posado en una carretera y que te vuelve un poco loco, ¿no? Porque no sabes muy bien qué es lo que hace ese animal o por qué. Y yo suelo tener una verborrea importante y me suelo ir de una cosa a la otra. Los murciélagos, ¿qué es lo que iba a decir, Concha? No sé, cariño, pero a ver si, mira, te pongo Me el da- anterior. Mira. Sí, bueno, ha elegido la especie de nóctulo. Los nóctulos, bueno, los murciélagos son un grupo animal muy variado, tienen muchísimas especies en España, parece que es el murciélago, y en realidad tenemos 34 especies diferentes, algunas muy diferentes unas de otras. Aquí en Cádiz hay unas 23 especies, hay una diversidad bastante alta, y estos animales que ella ha elegido el nóctulo pequeño. Aquí en Jerez tenéis una colonia de nóctulo grande, el más grande que tenemos en Europa, en el zoológico, en las palmeras del zoológico, y es una colonia súper bonita y súper grande que lleva muchísimos años allí y que se pueden ver, incluso desde las afueras del zoológico puedes verlos salir, es bastante llamativo porque son muy grandes cuando vuelan. Y esta especie es una de las especies que se ve amenazada por los parques eólicos de manera importante. No son las más importantes porque son unas especies más raras, con unos tamaños poblacionales más pequeños, con unas distribuciones más, como podéis ver ahí, ¿no? Menos extendidas. Quizás los murciélagos que más afectados se ven por los parques son los comunes, los pequeñitos y los grandes que vemos en las ciudades, ¿no? Que pertenecen a dos géneros súper comunes, pues suelen ser los que más mueren, ¿no? Pero son unas especies que se encuentran súper amenazadas, todas están protegidas y por ley en España, por lo tanto el molestarlas o el echarlas de sus refugios o el matarlas o el dañarlas o lo que sea no está permitido, ¿no? Pero eso, como tenemos esa mentalidad de que la panarra o de que el murciélago es algo malo, al final siempre vamos un poco intentándolos echar de nuestros lados, no somos conscientes del beneficio que nos ofrecen, ¿no? Porque a mí la palabra servicio ecosistémico me da rabia porque parece que el resto de los animales están en el mundo para servirnos a nosotros, y nosotros somos un animalito más que vive aquí y que además no deja de dar la lata y de estropearlo todo, ¿no? Entonces, voy a evitar la palabra servicio ecosistémico, pero es cierto que son controladores de plagas brutales, ingieren muchísimos, pero muchísimos insectos cada día, cada noche, realmente, y gracias a ellos, bueno, a ellos y a otros insectívoros, ¿no? Tenemos las poblaciones controladas tanto de mosquitos como de muchas polillas, grillos, escarabajos, bueno, tienen una dieta bastante variada, es muy curioso, porque no esta especie, pero sí el nóctulo grande que tenéis aquí, en su dieta, aparte de las polillas y de los grillos y los escarabajos, come pajaritos. Es capaz de cazar pájaros de un tamaño bastante considerable. El nóctulo, el pequeñito, pesa unos 20 gramos más o menos, que no es nada, es una cosita así. 20 gramos. Sí, la chiquitita, pesa unos 20 gramillos más o menos. Y la grande pues pesa entre 40, 50, 60, dependiendo de lo que haya comido y de lo gordita que esté, ¿no? Y es capaz de comerse pájaros que pesan casi la mitad de ese peso, que es una locura, ¿no? Hace poco descubrimos un poco cómo cazaban esos animales, porque bueno, todo está muy en tu imaginación, ¿no? Piensas que los van a perseguir en tierra o que se meten en agujeros o algo, y no, los cazan mientras vuelan a varios kilómetros de altura en los movimientos migratorios que hacen los paseriformes de Europa a África y de África a Europa. Es bastante De hecho, impresionante. los científicos no Sí, cuéntame. ponían objeción, ¿no? Sí. De pensar, porque encontraron en las heces de Leo Seda, encontraron alguna pluma y se pensaban, bueno, pues que habrá entrado casualmente, ¿no? Sí. Volando en la boca y Sí, o que las no se lo creían, o que pensaban que podía ser un insecto, o no, es que sí, los comen de forma activa no se lo creían. y los cazan bien vuelos, sí, sin sí. aceptarlo, Sí. Había ahí un conflicto diplomático entre países diciendo a ver quién tenía razón y quién no tenía razón. Sí. Pero sí, los cazan en vuelo. Además es súper curioso porque, claro, tienes que volar mientras sostienes a una presa muy grande, con mucha parte inservible, ¿no? Porque al final el pájaro tiene mucha parte inservible, las alas son inservibles, las alas no tienen comida, ¿no? Mientras tú estás volando, colocando, emitiendo
boca siempre abierta? Claro, tienen la boca abierta porque ellos colocan. No son ciegos, tienen ojos, ven perfectamente, ven como vemos nosotros un poco mejor, pero han evolucionado a tener un sistema de navegación por el que son capaces de hacerse una imagen de lo que tienen alrededor, ¿no? Entonces, abren la boca para emitir ultrasonidos que después reciben, ¿no? Entonces, siempre tienen la boca abierta, claro, siempre enseñan los dientes y ya eso es como, es que tenía la boca abierta porque me iba, por ahí iba antes y me fui a otro lugar. Y bueno, pues eso, la energía renovable posiblemente, la eólica, precisamente porque bueno, la fotovoltaica no tiene un impacto directo a los murciélagos, por ejemplo, no los mata, pero bueno, sí tiene un impacto indirecto, ¿no? Al final estamos creando terreno y estamos haciendo una parte de la tierra inservible, ¿no? Que no, bueno, pues hay ni alimento, ni refugio, ni nada que se le parezca, pero los aerogeneradores sí son una amenaza directa porque sí los matan. Los matan, y además los matan mucho. Es muy posible que mueran más murciélagos que aves en los aerogeneradores. Lo que pasa es que todo esto al final, pese a que hay datos, es muy especulativo porque los murciélagos son muy pequeños, son muy marrones y se ven muy mal y desaparecen muy pronto. Entonces al final cuando se realizan las búsquedas de mortalidad en los molinos, pues bueno, muchas veces ya han desaparecido o ya se han comido los insectos, ¿no? O no se ven, y como no se ven no es lo mismo encontrarse en una águila culebrera con esta apertura de alas debajo de un molino, encontrarse un murciélaguito de 5 gramos, que es una cosita así, ¿no? Entonces, bueno, que se deshidratan enseguida, además, porque pierden el agua y sí, del batagio de las membranas, y claro, es que no son nada. no son nada totalmente. Y las hormigas hacen una maravillosa función en el ecosistema. Y algunos carabajillos Sí, y las por ahí. avispas también. Claro. Sí, pero bueno, aquí por ejemplo en los datos que hay actualmente, que además en Cádiz tenéis muchos molinos, no muchos comparados en densidad con el resto de España, como Galicia o como Aragón u otras zonas, pero sí que tenéis una vigilancia muy exhaustiva gracias a que tenéis paso migratorio de aves. Entonces, claro, hay un seguimiento diario de la actividad, vamos a decir, actividad o mortalidad en los parques eólicos. Entonces, bueno, existen datos más o menos tomados de forma sistemática y es el punto con mayor mortalidad de murciélagos de España y de Europa. España tiene la mitad de las incidencias de toda Europa, por ejemplo, y Cádiz tiene la mitad de las incidencias de España. Eso no significa que en Cádiz mueran más que en el resto de España, eso significa que en Cádiz se busca y en el resto de España no, porque en Cádiz se buscará a diario y en el resto de España si tú vas una vez al mes a buscar a un parque eólico te vas a encontrar los murciélagos que hayan caído la noche anterior o puede que la anterior, pero ya está, las aves sí, las aves van a seguir allí, las plumas van a seguir allí. Entonces, También en bueno, Galicia, por ejemplo, sí, es más difícil buscar en el suelo, en un suelo gallego que en un suelo sí, gaditano, porque la vegetación lo cubre todo. Yo me acuerdo, para ir a buscar unos neises, tuvimos que, en una excursión, la de kilómetros que tuvimos que hacer para ver un neis ojo de sapo, que en otros sitios hay cantidades, pero allí no. ¿Y por qué? Porque había un montón de zarzas por todos los lados, un montón de silvas que llaman allí, ¿no? Y entonces, claro, aquí se pueden ver más, pero en otras zonas se ven menos, o sea, muy complicado. Pero tú, en uno de los artículos publicaste, te atreviste a poner unas cifras. sí, bueno, no me han pedido palos por eso. ¿La puedes decir? Sí, bueno, nosotros hicimos experimentos aquí en Cádiz con las personas que estaban trabajando en los parques eólicos, ¿no? Y les hicimos pruebas, les hicimos exámenes, a ver cómo de bien buscáis o cómo de mal buscáis, y buscaban regular. Porque es cierto que no te enfocas en eso. Yo entiendo que tú estás muchas horas delante del aerogenerador, tienes que hacer pesos, tienes que estar pendiente de que no muera lo que está vivo, y aparte hay que revisar, y hay que revisar muchos aerogeneradores, pero bueno, encontramos de media un 17% de lo que caía, que es muy poco, muy poco. Y después los animales tardaban de media en descomponerse 2 días, 2 días y medio aproximadamente. Que aquí está muy bien porque se mira a diario, donde se mira una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, una vez cada 6 meses, pues ya te digo. Entonces al final nos sabían que moría, si éramos muy conservadores, 40 murciélagos por cada murciélago encontrado. Si ya éramos menos conservadores, eran 140 murciélagos por cada murciélago encontrado. Entonces al final dábamos una cifra de que podrían estar muriendo perfectamente en España, extrapolándolo de una manera muy burda, porque no se busca
no es igual, ni la abundancia de murciélagos que hay en el sur comparado con determinadas zonas del norte, ni todo eso era muy burdo, ¿no? Pero que podrían estar muriendo perfectamente casi 1 millón de murciélagos al año. Nos dijeron que eso no era una locura, pero sí que puede morir 10 millones de pájaros al año. Y pensamos que no, que puede que mueran más murciélagos que aves. Sí. Sí, porque bueno, los paseriformes son otros grandes desconocidos. Y cuéntales cómo mueren. Ah, bueno, y mueren. Y no solo las aves suelen colisionar. Las palas de los aerogeneradores, que las ves moverse, parece que van muy despacito, van a unos 300 km/h aproximadamente. Ese movimiento de esos 300 km/h genera una turbulencia detrás en los aerogeneradores. Si os fijáis, aquí en Cádiz, que los vientos dominantes son el poniente y el levante, todas las líneas de aerogeneradores están colocadas de sur a norte. Porque si las pones de este a oeste, la turbulencia que genera el primer aerogenerador le quita energía al resto de los aerogeneradores que tienen cola, ¿no? Entonces por eso están de norte a sur, para que todos tengan el viento de frente y ninguno se estorbe a otro. Bueno, pues detrás de ese aerogenerador se generan unas turbulencias y ahí hay unos vacíos, unas bolsas, por llamarlo de alguna manera, de vacío, por donde cuando un murciélago atraviesa, colapsa, por llamarlo de una manera. Se llama barotrauma y es lo que le sucede a los buceadores, ¿no? Y lo que hace es que tienen un colapso de los tejidos internos, ¿no? Tanto en la cavidad torácica como en la abdominal. Es una hemorragia Es realmente. una hemorragia interna, pero porque... Una hemorragia interna. Porque es... Con la diferencia de... Sí, como lo dice de una manera, un término más científico, por favor, y más bonito de decir que explota interiormente, ¿no? Yo digo colapso porque me suena más agradable, pero... No, pero bueno, hay que ser decirlo bruta, fuerte, ¿no? hay que ser bruta, sí, porque yo he presentado y he dicho estas cosas y ha habido mujeres que se les ha caído las lágrimas. Y era una persona que no sentía nada por los murciélagos, ¿sabes? Sí. Es decir, porque te das cuenta, ¿no? De cómo cómo afecta realmente a la vida, ¿no? Claro. Casi viene a ser como los satélites. Y Júpiter, un juego de resonancias, un juego en este caso de presiones. Presiones en el interior del cuerpecillo de 20 gramos y de presiones enormes que se generan con el movimiento de las aspas. Entonces, si pasan por ahí, ¡plaf! Y porque además no se les ve por fuera. No, lo que le se ves en el animal suelo, intacto, sí, como si no tuviese nada. Pero por dentro... Sí, bueno, y sí que es cierto que sí se le ve algunas veces un poco de sangre en la pepilla, nariz o en el oído, pero normalmente están intactos. Cuando te da el ala, te corta como un bisturí, el ala de la ala, te corta como un bisturí, porque 300 km/h eso es una cosa súper fina, ¿no? Pero esto no. Pero esto no. Esto es muy sutil. Y no hace falta acercarte, quiero decir, no hace falta que te toque la pala. Eso te puede pasar a 10, a 20 o a 30 metros del aerogenerador en cola. Entonces, bueno, es cierto que no se conoce mucho, no se habla lo que se debería y es un impacto, probablemente la principal tasa de mortalidad documentada actualmente de murciélagos en el mundo. Tiene que haber otras, ¿no? Probablemente los atropellos sean súper importantes también, pero claro, no se sabe, no se documenta, no se encuentran. Pero Sonia, me permites, Sí, ¿no? por supuesto. Que guíe un poquito, porque como a mí ya me lo cuentan a mí, entonces, bueno, ahora yo reclamo, pongo la atención. Pero esto se puede evitar. Esto se puede evitar. Bastante. Sí, se puede evitar bastante. Se puede evitar bastante. Que aquí tenéis un lugar muy especial, ¿no? Los murciélagos vuelan a bajas velocidades de viento. Ellos no surfean ahí a unas velocidades de viento muy altas, ¿no? Entonces, entre otras cosas porque no hay presa. Las polillas, los mosquitos no vuelan con velocidades de viento altas, no pueden volar. Se los arrastraría el viento. Entonces, si limitamos el funcionamiento de los aerogeneradores a cuando ellos son verdaderamente eficientes, que es cuando la velocidad de viento es más alta y no cuando el viento es bajito y los murciélagos y sus presas están activos, ¿no? Pues ahí evitaríamos mucha mortalidad. El problema con esto, ¿cuál es? Que los aerogeneradores cada vez son nuevos, cada vez son más grandes y son eficientes a velocidades de viento más bajas. Entonces, un aerogenerador que antes empezaba a funcionar a 4 metros por segundo, ahora ya lo hace a 2 o 2,5, porque ya es eficiente. Es eficiente que no significa que sea la única velocidad de viento a la que puede volar. Más, aquí en Cádiz
hay muchísimo viento, quiero decir, además los que están colocados en un principio se han colocado en zonas de viento, en buenas zonas de viento, ¿no? Ahora ya no, ahora ya están colocando en zonas de viento de tercera categoría, donde ya el viento es más residual, ¿no? Y ese es un sitio peligrosísimo. Y es un sitio también peligrosísimo, claro que sí, porque al final vuelves a lo mismo. Estás aumentando las velocidades de arranque de los aerogeneradores a velocidades muy bajitas, donde los murciélagos están activos, y si se evitase, ¿no? Y bueno, se ha demostrado que si le ponemos el rasero en 6 metros por segundo, 5 o 6 metros por segundo, evitaríamos más de un 80% de la mortalidad, por ejemplo. Es cierto que yo he grabado murciélagos en Cádiz con 12 metros por segundo volando, pero porque es que aquí yo creo que en los vernos de Levantera o vuelas o mueres, ¿sabes? O vuelas o mueres. También es cierto que no son tontos, vuelan más bajo, vuelan más a ras del suelo, vuelan entre la vegetación, muy cerca de ella, ¿no? Se van protegiendo, van buscándole las vueltas al viento, pero sí que hay actividad con más velocidad de viento. Eso no significa que esa medida no funcione. Tú le dices al molino que hasta los 6 metros por segundo no empieza a funcionar y vas a quitar muchísima mortalidad, está clarísimo. Y esa es una de las medidas, ¿no? Lo de subir la velocidad de arranque. La otra es parar los molinos las noches de verano, que hay mucha actividad de murciélagos con velocidades de viento bajas. Y espérate a que el viento sea mayor y entonces empieza a funcionar ahí. Hay veces que los aeros están girando por inercia, porque las palas las mueve el viento, pero no están produciendo energía. Y esa inercia que parece que no se mueve, eso va a 200 kilómetros por hora, pero no está funcionando, no está produciendo energía, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es evitable y se ha demostrado que se puede hacer. Lo que pasa es que, claro, o te lo exige la ley y la administración, o nadie lo hace por voluntad propia. Y yo, desde un punto de vista empresarial, lo puedo llegar a entender. Desde un punto de vista humano, no, yo qué sé, un poco de empatía o un poco de... Claro, de ecología, ¿no? De ecología, de claro. pensamiento Entonces, bueno, se va mejorando, ¿eh? Se va ya en las declaraciones de impacto ambiental, aparece esas medidas como medidas preventivas de mortalidad. Hay países europeos, ¿no? Y hay sitios en Europa donde sí se hace. Donde sí se hace. Las mismas empresas promotoras que no lo quieren hacer en España, ¿no? Bueno, o en Estados Unidos se llevan haciendo experimentos de ese tipo muchísimos años y son las mismas empresas, distintas directivas o lo que sea, pero bueno, son las mismas empresas. Pero además, fíjate, es que lo estaba buscando en la novela, porque claro, hay un capítulo donde me pongo las botas a soltar en una entrevista que tiene Ganímedes y Cantar, ¿no? Por los medios de comunicación, y ahí les van soltando un montón de cosas de estas. En realidad, si lo pararan a los 5 o 6 metros por segundo, según dijo en las últimas jornadas que yo escuché que participabas tú precisamente online, y era, ahora no me acuerdo cómo era el hombre este, era un investigador en Valencia, de la Universidad de Valencia, y estuvo diciendo, parando a 5 o 6 metros por segundo, al empresario eso le supondría un 1,5% de pérdida. De pérdida no, de no No, de ganancia. pérdida, de no ganancia. Claro, de no ganancia, claro, ¿vale? claro. Y en caso de utilizar aerogeneradores de los más potentes que funcionan con unas velocidades de viento muy bajitas, hasta un 3%, pero no más. Sí, Decidme si eso no lo podrían interiorizar esas empresas, para impedir la matanza, al menos de murciélagos. De aves no, porque mueren de otra manera, como hemos dicho, por impacto. Claro, pero eso tiene que exigírselo la Pero claro, si no se nos exige, pues el capital se retroalimenta. Sí, que es tan sencillo como hacer tus cuentas y decir, mira, yo voy a tardar 7 años en rentabilizar el parque en lugar de 5. No sé, me estoy inventando las cifras, ¿vale? Pero Creo que que menos, quizás. no, bueno, seguro. He querido ser más... Sí, pero bueno. Y al final es una cifra, es como cualquier otra cosa. Cuando Claro. te compras una casa, pues Interiorizas, también haces tu cuenta, cuando pones un parque eólico, pues tienes que hacer tu Haces cuenta. una internalización y como todo, bueno, pues ya está. Sí. Bueno, pero no se suele hacer de momento todavía. Pero ya se ponen las vías, sí, ya se pone. Y ahora bueno, van inventando dispositivos, han intentado de todo, ¿no? Desde disuasores que emiten ultrasonidos para que de esa forma los murciélagos no se acerquen, pero claro, la disuasión en el aire no es tan efectiva como puede ser en el agua y claro, las distancias a las que tú tienes que emitir para que el murciélago te escuche y no se acerque no son tan buenas como para que ya haya entrado en una bolsa de vacío, ¿no? Y haya caído por barotrauma. Después pusieron también
cámaras infrarrojas o térmicas para verlos en movimiento e intentar hacer paradas. Lo que pasa que es un animal de 5 gramos. Que es una cosa que sí que está muy caliente, ¿no? Y que se detecta muy bien con una cámara de infrarrojo térmico. El peso de una galletita de Oreo, puede pesar más o menos 5, ¿eh? Sí, pero bueno, se van inventando, claro, van inventando cualquier cosa menos parar, ¿no? O cualquier cosa menos dejar de producir energía. Entonces van inventando pues, herramientas que tienen que testar. Vale, una cosita. Es por el tiempo. Sí, me tiene que cortar. En mis novelas, siempre al final, hay bibliografía científica, la que me ha servido a mí para construir la trama, porque esto no es fácil, o sea, hacer literatura pegada a la ciencia tiene su dificultad, porque hay que hacer casi una transcripción, o sea, es una traducción especial, ¿no? Porque hay que meterle la emoción, hay que meterle todo el contexto de una realidad y eso no es fácil. Pero que sepáis que al final de la novela hay toda una bibliografía científica en la que yo me he apoyado. No son fricadas que a mí se me ocurran, como veis, Sonia apoya, los demás científicos también han aportado con sus publicaciones y yo además luego he buscado más porque, porque te vas metiendo, porque para concretar algo de una escena a lo mejor tienes que ir a buscar ese dato científicamente para no equivocarte, ¿no? Y decir cualquier cosa. Entonces, pero que sepáis eso, que las últimas páginas son notas de bibliografía científica, ¿vale? Y textos en los que me he apoyado, incluso algunas frases, algunos textos en los que me he apoyado para escribirlo. ¿Por qué elegí una hembra? Porque da mucho más juego. Ay, venga, sigue. A ver, el macho hace poco. No nos hemos preparado esto, pero... El macho hace poco. Las espera durante la época de celo, en el ciclo, no sé si conocéis el ciclo de vida de un murciélago, pero mira, os lo cuento así rapidito. Voy a empezar por el final. Sobre el final de agosto, más o menos, ya se rompen las colonias de cría y las hembras ya no tienen que hacerse cargo de sus crías, ¿no? Entonces ya son hembras libres que van buscando a machos libres y dispuestos y se producen en los refugios de celo o en las zonas de celo, se producen las cópulas, ¿no? los apareamientos. Eso es final de verano, principio de otoño aproximadamente. Las hembras en ese momento, ese esperma que reciben del macho lo guardan en a mí me encanta llamarlo bolsita, espermateca, en una bolsita evidentemente, y lo guardan para autofecundarse cuando ellas consideren que es oportuno. ¿Vale? Hay otra estrategia que es que se fecundan en ese momento, pero ponen el desarrollo embrionario se paraliza y no continúan hasta que no llega el tiempo. Pones esas caritas que me encantan. Entonces, es que la misma que ponía yo, porque es que de verdad es que son maravillosos. Y esto lo hacen también las cortas. Claro, sí, cierto. También lo hacen. Y bueno, y de ahí pasan a los refugios de invierno, ¿no? Donde tanto machos como hembras van a pasar el invierno. Aquí no hay refugios de invierno, porque aquí no tenemos ni invierno, un invierno muy suave y hay alimento todo el año. Entonces te puedes ver un murciélago activo, más o menos activo, en cualquier momento del invierno incluso. No de la misma manera, ¿no? Ellos tienen sus momentos de torpor en los que se pueden tirar varias semanas completamente dormidas, ¿no? Donde bajan las pulsaciones y las respiraciones y el metabolismo a un nivel muy basal, muy bajito, pero de repente viene un anticiclón, suben las presiones y salen a comer, aunque sea en una ventana de 1 hora al día o algo así, ¿vale? Que aquí no tenemos un invierno como tal, pero normalmente pasan el invierno hibernando. E incluso activan la fecundación. La cópula. Sí, hay algunas especies que se creen que no han entrado en el invierno y siguen traca. Sí, bueno, o en los mismos refugios de invierno hay veces que lo comparten los machos con las hembras y siguen
popular y que además te encuentras como a la parquita así montada, ¿no? Fría, helada, con nievecita, con gotitas de rocío, y estaban ahí los dos diciendo que se han quedado dormidos durante o después, no tengo muy claro. Y ya cuando llega la primavera, aproximadamente en marzo o por ahí, pues las hembras se autofecundan, pueden controlar esa fecundación, pueden controlar el desarrollo de ese embrión igual, porque si ahora viene un temporal de 2 semanas malísimo, con un tiempo malísimo, pues ellas pueden volver a entrar en un torpor en el que vuelven a paralizarlo todo, ¿no? Porque cuando bajas tu metabolismo, pues lo bajas todo. Y los partos se producen en mayo. En mayo tienen una cría, los murciélagos tienen una cría al año solamente, no tienen varias camadas ni muchas, hay algunas especies que sí que pueden tener 2 crías, ¿vale? Pueden tener gemelos. Y ahora pues durante mes y medio, 2 meses, pues los amamantan y los cuidan y los aguantan, hasta que ya en julio aproximadamente, pues ya las crías son autosuficientes y ya pueden realizar vuelos, pueden alimentarse solos, aunque sigan un poco con aporte materno, pero van ya un poco más por libre, ¿no? Y se quedan en los refugios de cría hasta que se digregan, hasta que se rompen sobre el mes de agosto aproximadamente. Entonces tienen un ciclo interesante, como muy separado y muy esquemático, pero súper curioso. Bueno, es que os contaría tantas cosas que me han llevado a mí a escribir este tipo de novela, ¿no? Porque me ha llevado incluso a comparar a una mistala, a una murcielaguita de 20 gramos con hembras de nuestra especie, como nosotras, ¿no? Esta mañana se lo comentaba a unas amigas desayunando, ¿no? Como la identidad, nosotras las mujeres hemos desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad, hemos desarrollado una identidad la más compleja, mucho más compleja, lo siento por los varones de aquí, pero es más compleja que la vuestra, porque la vuestra tenéis una identidad lo que se llama individualizada. Habéis salido de los hogares, de las tribus, de tal, y habéis hecho trueque desde un principio, habéis viajado a intercambiar recursos y os habéis acostumbrado a vivir de una manera más individual y a realizar trabajos fuera de casa, ¿no? Habéis trabajado esa identidad, la individualizada. Esa la hemos empezado a adquirir las mujeres pues en el siglo XIX y siglo XX, cuando hemos empezado a salir más en el siglo XX, cuando hemos salido ya de nuestras casas y nos hemos entregado al trabajo fuera, ¿no? Trabajo más diferente, con una individualidad. Pero las mujeres además combinamos esa identidad con la relacional y la venimos desarrollando desde que estábamos en la tribu en el Neolítico, cuidando, siempre cuidando, manteniendo las relaciones dentro de nuestra especie y con otras especies de la Tierra, las que domesticábamos entonces, ¿sí? Esa es una identidad muchísimo más compleja. Bueno, pues Niztara a mí me parece que tiene un poco de esa doble identidad, porque la tía se va sola, viaja sola miles de kilómetros, porque puede irse desde Galicia hasta Polonia, hasta Checoslovaquia, hasta Alemania, se va sola, se va posiblemente ya con la preñez en desarrollo, ¿vale? Y se va en busca de un boom de insectos en bosques de otra latitud. Y cuando llega allí, a esos bosques que por cierto conoce, que por cierto repite bosque, hay algunos he leído que repiten árbol, es decir, repiten agujeros. Les gustan mucho los agujeros de los pájaros carpinteros, de los picapinos, de los pífidos, ¿no? Que se dice. Incluso repiten agujero, ¿no? Es posible que se conozcan entre esas madres que se encuentran allí porque forman una comunidad de madres. Entonces, y comparten esos agujeros porque mantienen en calor a las crías cuando una madre se va a por insectos para comer ella después de parir y para empezar a dar cuando empieza a dar insectitos o por lo menos para tener leche.
que tienen unas mamas que son del tamaño de una esta de alfiler, una cabecita de alfiler, o sea, es una cosa. Y pensar que eso, hay incluso algunos, no Nictara, no de los nóctulos, pero hay algunos que salen a volar con una cría colgando de una teta, ¿no? Imaginaros, ¿no? Qué potencia, ¿no? En algo tan chiquitito, ¿no? Es escalofriante cómo la vida se expresa y entonces yo veo esa doble identidad, ¿no? La individualizada, capaz de irse sola, de buscar al macho sola, de husmear por el bosque y escuchar los llamados de ese macho que la llama desde el agujerito del carpintero. Vente para acá, que he encontrado un sitio para mi harén, que vas a estar como una reina. Bueno, todo eso se lo busca a solas, ya, cuando vuelve, pero cuando llega allí se comporta como una hembra social, como una hembra pues, que vive un poco de manera relacional, ¿entendéis? Entonces, todo eso, bueno, yo lo he ido sacando de mis lecturas, de mis tal, y lo he ido expresando, pero sin intentar sujetándome a la ciencia, ¿no? Porque aparecerá en esas notas bibliográficas la cita en donde encuentro esta información, ¿no? Bueno, y eso es importante, porque es muy importante dar un conocimiento zoológico, ecológico, ¿vale? En la literatura, expresándome de forma literaria, pero aportando estos conocimientos científicos, ¿no? Y... ¿algo más quieres? ¿Tú quieres? No. Si queréis, voy a decir una cosita más. Este libro está escrito desde el ecofeminismo, que es un pensamiento filosófico, ¿de acuerdo? Un pensamiento filosófico. Es un feminismo ecológico. Y me apoyo en sus principios. Me apoyo en los principios de una ética interespecie, desarrollada por filósofas ecofeministas. En mi caso, me encuentro muy bien leyendo a Val Plumwood, siendo informada o educada por Val Plumwood, australiana, ya muerto, por Karen Warren, que es inglesa o norteamericana, ahora mismo dudo, y no me acuerdo en este instante, y por supuesto por Alicia Culeo, española, ¿no? Que fue la que me descubrió a mí. Bueno, yo la descubrí a ella, la envié a Beatriz Villalobos, vamos, sin ninguna vergüenza, la leyó y se enamoró, y reconoció luego que era la primera novela que había leído ecofeminista en español, y a partir de ahí mi formación se ha apoyado en sus escritos, en sus libros claves ecofeministas, muy importantes, ¿no? Y entonces en ese contexto filosófico yo me alimento también, no solamente de la ciencia, sino de la filosofía, de esas claves que nos hablan de la importancia que tiene expresar la continuidad de la continuidad entre Sapiens y el resto de lo vivo, porque se nos olvida que existe una continuidad, se nos olvida que somos animales, y que hay una continuidad entre todas las especies animales, pero también entre el resto de las especies de la Tierra, que hay una continuidad porque todos tenemos una intención, y intenciones comunes, que es la de sobrevivir. Y eso nos une, eso nos hace cómplices, que tenemos en común también una capacidad de querernos comunicar entre nosotros, el resto de las especies también, y
incluida los vegetales. Ahora sabemos mucho más. Empezamos a saber que los árboles entre ellos hablan y que hablan a través de las raíces y que se comunican y que se transmiten moléculas de árboles más grandes a árboles más pequeñitos, a muchos metros o kilómetros incluso de distancia, porque se establece un sistema de interrelación entre ellos a través de micorrizas, que son hongos, ¿vale? Bueno, ahora sabemos que todos tenemos esa necesidad de comunicarnos como especies y de comunicarnos incluso con otras especies. Ahora sabemos que la depredación no es el único mecanismo que favorece la biodiversidad, ni el único ni el más importante. Parece ser, los últimos estudios ecológicos y en el CSIC de Doñana aparecen varios artículos, porque me he estado informando sobre ello, para lo del análisis de lo que os decía antes del documental de Doñana, pues que el apoyo mutuo, la facilitación, la cooperación entre especies vegetales, por ejemplo, se da. Lo que se hace como, qué bonita palabra, ¿no? La facilitación. Una especie facilita la presencia de otras asociadas a ella. No todo es competencia, no todo es depredación. Bueno, pues el ecofeminismo va en esta línea también. ¿Entendéis? O me explico, mejor dicho. Entonces, todo eso me alimenta. Todo eso me alimenta y me lleva a escribir de una determinada manera, que se conoce como ecopoética o ecocrítica o escritura de naturaleza, en definitiva, ¿vale? Que viene desde el siglo XIX para acá, pero que ahora debería coger más auge, porque esa vida está muy mal herida y va a estarlo más en muy breve tiempo. Esta guerra no ha hecho más que potenciar y anticiparnos lo que podría preverse para dentro de 20 o 30 años. Pero es muy posible que esta guerra nos anticipe un colapso civilizatorio pero antes de que eso ocurra van a caer muchas más miles y millones de especies. Entonces la vida está en peligro. El planeta no, porque al planeta le quedan 4.500 millones de años por delante, prácticamente la mitad, el doble de lo que ha existido. Y la vida que conocemos está en peligro. La vida planetaria, posiblemente no, pero ¿a qué niveles quedará? Desde luego nosotros sí estamos en riesgo, estamos en grave riesgo. Y no digamos nuestras hijas, hijos, nuestra descendencia, nuestros nietos, nietas, sobrinos, sobrinas, corren mucho riesgo. Entonces este tipo de literatura que sensibiliza, que trata de comunicar conocimiento científico, pero en relación con la emoción, ¿vale? Puede hacer bien, de hecho hace bien. Hay gente que me ha leído a mí que se ha despertado en relación con los lobos, por ejemplo. O gente que tú misma decías, a mí los murciélagos, pero claro, si lees y sabes de estos murciélagos lo que os estamos aquí contando, empiezas a verlos con otras gafitas. ¿Entendemos? Y eso es muy importante, convertir en referentes, no solamente a personas humanas, ¿no?, sino a seres de otras especies que viven como nosotros, que persiguen objetivos comunes, como es el querer seguir viviendo. Funciones del ecosistema. Que hacen que funcione en el ecosistema. Hacen que funcione, pero es lo que decía ella. No hay que pensar siquiera en que funcione. O sea, es mucho más ágil y mucho mejor sentir empatía, desarrollar empatía hacia el otro, empatía hacia un ser pequeñito. No por lo que hace, sino por lo que es. Por lo que está inherente en él y en esa especie, en ese ser
incluso la variabilidad dentro de la especie a nivel de individuo. Luego, si quieres, te digo esos artículos. Se está avanzando en el conocimiento de la ecología y se está yendo en direcciones que apuntan a que no todo es lo que digo, ¿no? Competencia, porque así hemos funcionado hasta ahora, porque el patriarcado, que es lo que ha habido hasta ahora, nos ha llevado por ese camino, nos ha mantenido bajo consignas de la ley de la jungla, la ley del más fuerte, ¿sí? Pues a lo mejor es el más adaptado, pero el más adaptado en colaboración contigo, que parece que funciona mucho en la naturaleza y que hasta ahora, bueno, si veis un documental de naturaleza, como yo he tenido que verlo el otro día, un documental de naturaleza que si vais a internet está muy bien valorado, ese documental de naturaleza se basa en la depredación. Más de un tercio del documental es depredación, es violencia porque es caza y muerte, es violencia, ¿vale? Claro que tienen que hacerla, pero es que no todo en la naturaleza son animales depredadores, ¿vale? Hay mucho tipo de relaciones interespecíficas y esto desde el ecofeminismo se contempla, yo por lo menos lo contemplo, ¿vale? Y entonces se crea eso que se conoce como una ética interespecie. Eso es muy importante, una ética interespecie, una ética ecológica, podemos también llamarla, pero interespecie queda, yo creo, más bonita, porque ecológica parece más ciencia y interespecie creo que tiene otra connotación. Bueno, pues nada, si mis compañeras... Si queréis... ¿Queréis? Eso es. Ahora vosotros tenéis... ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Perdonad, es que... Ah, no, hay una cosa muy importante que no hemos dicho, Elena, cariño. Mira, verás. Ah, es verdad. ¿Es verdad? Es verdad. Pues que hace 1 mes y medio, 2 meses, ¿no? Sí, por ahí. Venga, dilo. Bueno, que han designado al murciélago, al nótulo pequeño, que es la protagonista de este libro, como murciélago del año por BirdLife Europa, ¿no? ¿Quién es BirdLife Europa? Pues la suma o de SECEMUS, como SECEMU en España, de la En Europa. En Europa. Los países votan, ¿no? Sí. Y ha salido Casualidad. Nystagmus leigleri, la que da origen a la novela. ¿Por qué? Pues porque se la juegan las hembras en los aerogeneradores, en los viajes tan largos. ¿Vale? O sea que tuvimos un ojo. Sí. Porque además, es que yo quería una hembra. Además ellos me lo corroboraron. Es maravillosa por todo su comportamiento. Pero Beatriz y la loba y el podenco, en la línea voy de potenciar la figura de la hembra, puesto que hasta ahora los lobos son los lobos y tú ves lobos, tú ves un macho, no ves una loba. Igual que a las mujeres, como no nos digamos hombres y mujeres, de verdad que solo vemos hombres. Pues estas cosas influyen en las cabezas. Entonces, también de Nystagmus leigleri quise una hembra y de Nystagmus... Muchas gracias por asistir. Si alguien quiere hacer una pregunta, y si no, aquí puede comprar si le apetece. Yo iba a preguntar que nosotros tenemos murciélagos, ¿de qué manera podemos facilitarles? ¿Podemos hacer algo? ¿O ellos ya aquí se buscan la vida? Pero facilitarle como... Facilitarle en la casa se refiere. en las casas, en la huerta, en los campos. Bueno, todo el uso de pesticidas evidentemente no le ayuda, elimina a sus presas, el dejarlos en los refugios cuando se localiza un refugio, pues dejarlo en el refugio, que no molestan, que no
no te van a atacar, no van a ir hacia ti, no se van a colar dentro de tu casa, o por lo menos no va a ser nunca su intención, que además suele ser un problema en las ciudades, ¿no? Que no los queremos tener cerca, que no los queremos tener en la junta de dilatación que tenemos del edificio. Al final todo lo que sea favorecer que haya presas y que Mejorar haya ese hábitat, conectividad, en definitiva. claro, que haya conectividad en el hábitat, todo eso les favorece, claro. Y nada de miedos, y nada de decirle a los niños que son vampiros, ¿no? Claro, Halloween al diablo. La historia, ¿no? Que va, esa es la principal pregunta que hacen los niños en el Quiere cole. preguntar si yo las cajas nido es que por mi barrio han hecho un parque, un bosque urbano con muchos árboles, todavía jovencitos y tal, y han puesto los árboles que han quedado más grandes, algún eucalipto, un choco, y en alguna farola han puesto unas cajas nido de murciélago, así como se trata. ¿Eso funciona o no funciona? Sí, bueno, tienen una ocupación, a ver, el murciélago no, porque vea un murciélago pintado en la caja no piensa que eso es para él, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que suelen tener una ocupación baja, suelen coger un porcentaje bastante bajito de las cajas que se le ponen, pero sí que las ocupan. Hay que tenerlas controladas, ¿no? Mantenerlas, que si ves que se está rompiendo, pues no dejar que se rompa, y después que tengan salida por la parte de abajo, porque así no se colmaran de excremento, entonces pues sigue funcionando. Pero sí, ellos si no tienen un refugio mejor o alternativo, van a buscar dónde meterse, claro. El compañero Soria quiere hacer una pregunta. Bueno, y dos cuestiones con respecto a qué se puede hacer por el tema de los murciélagos. Una de las cosas que no se tiene en cuenta, no tiene en cuenta ningún ayuntamiento, es de cara a rehabilitación de edificios, caen muchas colonias en las rehabilitaciones por sellado de junta de dilatación y demás, porque simplemente los técnicos no saben que hay una colonia de murciélagos cuando es fácil de detectar solamente con verlo. Yo creo que sí lo saben, ¿eh? No. Hombre, la gente sabe más cuando tiene murciélagos en el bloque, lo sabe. Bueno, pero eso es cuando estamos hablando ahora de un bloque donde, entre comillas, pueden generar una molestia o asustan a alguien y tal, pero muchas veces estamos hablando de edificios que llevan años abandonados, cerrados, tal, edificios históricos y tal. Igual que ocurre en otras especies como vencejos, como, o sea, de cara a dar permiso, los cernicas, los primillas, por ejemplo, en ciudades como Vélez, de cara a dar permiso para hacer rehabilitaciones estaría bien que se tuviera en cuenta la presencia de toda esa especie de trabajadoras. Y con respecto a las cajas nido que decía, creo que las cajas nido también en determinados perfiles de parque y de bosque, coníferas, eucaliptos, o sea, árboles que no tienen hueco habitualmente, pero en muchos casos esas cajas son más una medida cosmética, una medida publicitaria más que una utilitaria. Sí, totalmente de acuerdo. Yo quería hacer un par de preguntas. Si hay tiempo, si no, nada. Bueno, yo pongo el tiempo. Dice. Vamos a ver, la energía eólica creo que es importante. Mucho mejor que la que estamos utilizando ahora. Y de hecho las empresas, yo porque he trabajado en empresas y he trabajado con ese tema y soy de ecologista de nación, las empresas ecológicas, que también ella decía, se han tomado muchas molestias en poner ruidos, o sea, sonidos, hacer cosas. ¿Qué otra alternativa tenéis para la energía que necesitamos? Porque realmente la necesitamos. Vale, en primer lugar decir que la producción de energía que se está sacando adelante en este momento, la mayoría de la energía no es para el ciudadano medio. Depende de la zona. Bueno, al menos por mi conocimiento me dice esto, ¿no? La mayor... Un segundo, un dato. ¿Crees realmente que con la potencia que hay instalada en la provincia o en el término municipal de Jerez, José Manuel Bonilla... Sí, eso, José Manuel Bonilla sabe mucho más que yo de esto. Con la potencia que hay instalada no sobra energía en Cádiz. Sí. Lo que pasa es que, claro, cuando te enteras que lo que se va a producir es hidrógeno verde para llevarlo a Alemania, Claro. ese sentido lo que yo he visto.
Claro, Están exactamente. convirtiendo en la fábrica de otras zonas. Este es el tema. No solamente para hidrógeno verde, sino, por ejemplo, para centros de datos. No me estoy refiriendo hasta aquí a Jerez en concreto, que yo no tengo un conocimiento exacerbado sobre lo que ocurre aquí en Jerez. Pero en muchos sitios, yo por ejemplo ahora estoy viviendo en la zona de Guadalajara, y ahí os puedo asegurar que todo lo que se está implantando, eólico, fotovoltaico y tal, va destinado a centros de datos. No sé si sabéis lo que es esto, pero los centros de datos son como nubes. Esas nubes donde tú metes los datos, ¿vale? Y necesitan tal cantidad de energía y tal cantidad de agua que donde se ponen, os aseguro que los pueblos se están quedando sin agua para la agricultura. Esto es una realidad. Y se están quedando sin energía para algunas, incluso para algunas pequeñas industrias, ¿vale? Porque los centros de datos es que devoran energía y agua. Bien, entonces, esas fotovoltaicas y esas eólicos que se ponen en sitios que o bien son riquísimos en biodiversidad silvestre, salvaje, o bien son riquísimos como suelo fértil para la agricultura, se están utilizando para al final acabar en hidrógeno verde o en lo que he dicho, en centros de datos. Entonces, hay mucho, se exagera muchísimo. Podríamos valernos con la energía que nos hemos valido hasta el momento. Esa energía, además, que están metiendo las macro renovables, no nos aportan al ciudadano medio nada útil y sí que nos llevan a un colapso, porque cada vez eso indica más producción, más gasto de recursos vitales como es el agua. ¿Y a dónde nos lleva? ¿Me explico? O sea, todo esto, es que esto da para hablar, ni se sabe. Sobre todo que se están poniendo, perdona, en zonas, por ejemplo, aquí en Cádiz, tenemos ahí en la parte del Jerez Sur una zona ahí feísima de escombreras, no sé qué, polígonos industriales donde se podrían instalar, por ejemplo, la fotovoltaica. ¿Y qué paisaje han elegido? Han elegido la zona más bella de alrededor de Jerez, como es la carretera de la Barca, que está llegando a la Barca y es penoso, alrededor del rancho cortesano que además que vive de la abeja, y han quitado un montón de hectáreas. Entonces, lo que yo creo que parte de los ecologistas piden es que haya un sentido común a la hora de instalar, los lugares, porque si todos los polígonos industriales de España pusieran en sus tejados fotovoltaica, tengamos energía en el país que más sol tiene. Elisa, esos estudios están hechos. Están hechos porque yo también pertenezco a Aliente, que es una plataforma, una asociación de plataformas de toda la península contra las macro renovables, macrogranjas también, es que va todo junto, biogás y demás, ¿vale? Entonces, todo... A ver, ahora soy yo la que me he perdido, porque... Hay estudios sobre... Claro, y a nivel europeo ya hay estudios publicados que hablan precisamente de esto. Hablan precisamente de que tenemos suficientes tejados en Europa para que se puedan instalar en los tejados las fotovoltaicas. Tenemos suficientes... hay más posibilidades. Si queremos una energía, una producción de energía, no puedo dar toda la vida. Ya no tenemos suficientes estrógenos que dicen que nos permiten a las mujeres tener No, pero cerrará el portátil. Vale. Que tenemos suficiente. A ver, por ejemplo, vías de tren, autovías, vías de ferrocarril, para poder instalar en los márgenes de esos terrenos que ya están utilizados por el humano, instalar fotovoltaicas.
¿vale? Evidentemente esas fotovoltaicas tendrían que tener algo para que no provoquen reflejos al conductor, ¿de acuerdo? Pero en las vías de ferrocarril, incluso algo que no me gusta nada, y es tapar embalses. A mí no me gusta, con placas flotantes. No me gusta porque eso lleva a un problema de la fauna o de la flora que viva en esa zona de embalses, ¿no? Aunque la verdad es que, bueno, ya son terrenos muy maltratados por los cambios de altura y de tal, pero bien. Quiero decir, hay maneras, y se están investigando, y desde Europa, yo por lo menos estoy al corriente de todo eso. Hay artículos escritos al respecto, ¿vale? Y que van en contra de poner macro renovables. Pero es que hay más. O sea, tejados, como digo, autoconsumo. La mejor de las medidas es la comunidad energética. Y de esa, pues los gobiernos no se hacen eco. Pero las comunidades energéticas son, tú en un pueblo, te vas a vivir a un pueblo, o estoy viviendo en un pueblo, y ahí las distintas familias se agrupan y dicen, venga, en este terreno que es del ayuntamiento, o yo pongo un terrenito que no me sirve muy bien, pero ahí ponemos unas placas para todo el pueblo. Bien, eso es una manera ecofeminista de ver la instalación, la producción de energía, porque está ajustada además a los proyectos que se quieren desarrollar en ese pueblo. Es mucho más democrática además, porque esas comunidades energéticas dan electricidad a las familias más vulnerables en los pueblos, que en un momento determinado se pueden quedar sin luz, que sabemos de muchos casos de estos. Y hay muchas comunidades energéticas ya instaladas, las tenéis en Sevilla, en distintos barrios sevillanos, pobres, ¿vale? Las hay de muchos tipos. Yo, bueno, es que he escrito algún artículo, pero ahora, como hago tantas cosas de tanto tipo diferente, perdona si se me olvidan datos concretos, porque no me da la mente para todo, ¿no? Pero lo tengo hasta escrito. Si buscáis Concha López Llamas, macro renovables, ¿no? O cualquier cosa que en relación con la energía os aparecerán esos artículos, y ahí consta, ¿sabéis? En el asombrario, en otros sitios, o sea, en sitios dispares. Vale, ya está, ya corto. Perdón. Es que el tema, como digo, es inmenso. Pero bueno, abierto queda leyendo mi novela.